Preguntan algunas personas si es que todavía pueden hacerla. Yo pienso que perfectamente sí. Lo importante es ir preparándose. Acuérdense que para la preparación los consejos de San Luis María son, primero, el rezo del Santo Rosario, rezándolo bien, contemplando los misterios de Jesús por María. Segundo, la recomendación de la oración del Ave María Estela, aunque no estamos absolutamente obligados a hacerlo, sí es muy recomendable. Tercero, la lectura del libro, Tratado de la Verdadera Devoción. Lo hemos segmentado para que vayamos leyendo poco a poco y no sea una cosa demasiado larga. Y hemos ido viendo numerales, no números de páginas, sino numerales. Y ahora, hoy día, correspondería leer los numerales 37 al 48, que de eso vamos a hacer la primera parte de la meditación, predicación. Y después la parte importante para la preparación es la meditación, que está dividida, como habíamos dicho, en esas 4 grandes partes. Primero, conocimiento y desprecio del mundo. Segundo, conocimiento de uno mismo. Tercero, conocimiento de María. Cuarto, conocimiento de Cristo. Nosotros estamos en la primera parte todavía, en estos primeros días del conocimiento del mundo, para también despreciar el espíritu mundano. Y esta es la segunda parte de lo que va a ser esta predicación. Vamos a entrar entonces en los números 37 al 48 del libro de San Luis María, Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen. Dice San Luis María que María es reina de las almas. Esto significa que, a consecuencia de lo que hemos visto ayer, porque es sencillamente conclusión de lo que hemos visto ayer, habíamos dicho que Jesucristo, sin perder su omnipotencia, sin perder su realeza, sin perder su grandeza, su realidad divina, porque es el verbo de que se hizo carne, sin embargo se puso bajo la tutela, la obediencia maternal a la Santísima Virgen. Y habíamos dicho que la gracia no destruye la naturaleza, y que la gloria perfecciona la gracia, y que si en esta tierra Jesús había sido hijo de María, en el cielo también sigue siendo hijo de María. No ha perdido María Santísima esa prerrogativa para con Jesucristo. Y entonces, aún en el cielo, sin perder su gloria, sin perder su divinidad, sin perder en nada su distinción omnipotente, Jesucristo sigue siendo hijo de María y sigue haciendo caso a su Santísima Madre. Por eso entonces, concluye San Luis María, María Santísima se convierte en reina de las almas. En reina de las almas porque Jesucristo la destinó a María Santísima como a su madre, o sea, Dios el Padre Celestial, ¿no? La providencia divina, destinó a María Santísima como madre de Jesucristo. Y en ese sentido, ser madre de Jesucristo importa muchísimo para que tenga influencia sobre todo lo creado, porque, como dice San Pablo, en Jesucristo todo fue creado por Él y para Él. Él es la cabeza de todo y todo se mantiene en Él. Él es el principio del cuerpo de la iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos, ¿no? Entonces, Él es el primero en todo. Así dice San Pablo. Y entonces, así como Jesucristo es este primero en todo, cabeza de la creación, cabeza de la iglesia, es primogénito de todo lo creado, pues así también María Santísima, que fue aquella que el mismo Dios la puso como madre de Jesucristo, empieza a tener no solamente influencia, sino reyesía, porque la madre del rey es también una reina. Empieza a tener reyesía, y esta que se hizo la esclava del Señor es ahora reina. Por eso dice San Luis María, ella es la reina de las almas. Y entonces, primera cosa, ahora, ella tiene un dominio, el dominio que tiene se lo ha dado Dios, y ha sido consecuencia de lo que Jesucristo se ha encarnado. La maternidad de María, al encarnar al rey, o sea, Dios al encarnarse siendo el rey, por medio de María, la convierte a María también en instrumento de la reyesía. Es madre del rey, y por tanto es la reina de las naciones, la reina de los hombres. Es muy importante entonces para entender el lugar de María, más que cualquier otro santo. Otros santos han servido a Jesucristo, pero no han sido reyes como, o sea, si bien en el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes, sin embargo, no al estilo de María Santísima. Ella es muchísimo más por la cercanía que tiene con Jesucristo. Ahora bien, segundo punto de lo que dice San Luis María. Ella, María Santísima, es necesaria para los hombres. Ahora bien, Santo Tomás de Aquino plantea muchas maneras de necesidad. Es decir,
no solamente existe un tipo de necesidad, sino varios tipos de necesidad. Está la necesidad del fin, ¿no? Yo necesito algo como mi fin, la necesidad del medio que me lleva hacia el fin, bien, pero también existe la necesidad a consecuencia de la determinación, de la voluntad. Por ejemplo, si yo quiero conseguir determinadas cosas que me las está dando un proveedor, tengo que hacer lo que el proveedor me está pidiendo. Entonces, se sigue la necesidad de cumplir la voluntad del proveedor. Entonces, María Santísima es necesaria para los hombres porque así lo quiso Dios. Porque Dios determinó que viniese a este mundo por medio de María. Y entonces también determina que los hombres lleguen a Dios por medio de María. Esto es una cosa importantísima y esto no quita en nada, porque nuestros hermanos protestantes por allí siempre plantean el tema de que Jesús es el único mediador, no hay otro mediador, la Virgen María no es mediadora. Bueno, en principio es lógico, porque además eso está revelado. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie quita en eso absolutamente la realidad ni cuestiona la mediación de Jesucristo. Él es el pontífice entre Dios y los hombres, el único que es Dios y hombre al mismo tiempo. Nadie quita absolutamente nada en nada de eso. Pero al decir que María es mediadora, ¿no?, que María es aquella mujer que Dios puso para que mediante ella llegue la redención, es una realidad también. O sea que ante Jesucristo aún, nosotros tenemos una pequeña mediación, no como la mediación de Cristo, de Cristo como el pontífice, pero ante Jesucristo también tenemos una mediación, que Dios ha querido. Es que esto no podemos verlo nosotros de manera parcial. Dios ha querido que medie entre nosotros y Cristo María Santísima. Si no, no lo hubiera puesto por madre. Si no, no hubiera hecho que Jesús naciera de ella. Ella es entonces mediadora para que Jesucristo llegara con su naturaleza humana. Y se ha convertido entonces en necesidad para el hombre para alcanzar a Jesucristo. Por eso continuamente San Luis María va a decir, a Cristo por María. A Jesucristo llegamos por María. Es Jesucristo el Señor de todo. Y es el mediador entre Dios y los hombres. Pero nosotros llegamos a Cristo por María. No estamos quitándole nada a Jesucristo. Más bien estamos dándole ese lugar que Dios mismo ha establecido en la providencia para Cristo, que es el primogénito de toda la creación. Y en María nosotros nos damos cuenta que tenemos un acceso a Jesucristo, una puerta que nos abre a Jesucristo. Así como la puerta de la entrada de Cristo a esta tierra fue María Santísima, pues también la entrada, la puerta a Jesucristo es también María Santísima. Y Cristo, como dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de San Juan, es la puerta que nos abre acceso al cielo. Entonces en esto no es quitarle en nada la gloria a Jesús, apartarle en nada la divinidad, su omnipotencia, sino es más bien recurrir a lo que Dios mismo nos ha presentado. Por eso es necesaria, dice San Luis María. Así lo dice la Sagrada Escritura, así lo dice la patrística, solamente yo doy una cita. Dice San Juan Damasceno, ser devoto tuyo, de María, ¿no?, es una fuerza para la salvación, porque Dios se ofrece al que quiere salvar por medio de María. Muy bien, pero además, no solamente es necesaria, sino que para que tengamos una mejor devoción y para que crezcamos más prontamente en perfección espiritual, porque nosotros no solamente debemos de confiarnos y de conformarnos en vivir en gracia, eso es muy importante ya, pero debemos de crecer. En la vida espiritual el que no avanza retrocede. Entonces tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Y para crecer espiritualmente, para perfeccionar el alma, tenemos que recurrir a María Santísima. La piedad cristiana, el crecimiento de la vida espiritual, se da cuando uno descubre la grandeza de Cristo y la providencia de Dios que ha querido que María Santísima se convierta para nosotros en ejemplo de virtudes, en intercesora nuestra. Entonces, va a poner un ejemplo o va a poner un desarrollo de este argumento San Luis María. Va a decir de que así como Dios a la Virgen María la llenó de gracia, textos bíblicos, la llenó de gracia,
Y no solamente la llenó de gracia, sino que iba aumentando la gracia hasta el punto tal de que es incomprensible, ¿no?, indescriptible, digámoslo así, la gracia que Dios dio en María. Así la ha convertido a ella, a la Virgen María, en aquella dispensadora, tesorera y dadora de las gracias. O sea, Cristo es la cabeza y es el que recibe en su naturaleza humana toda la gracia y el que la distribuye a todos los hombres. Todos hemos recibido la gracia por Jesucristo. Pero Dios colmó a la Virgen María como una fuente de gracias. Ella merecía la gracia de Jesucristo, no por ella. Pero Dios la colmó de gracia. Entonces, tanta gracia recibe María Santísima que se convierte ella en la tesorera de la gracia, la dispensadora de la gracia. Entonces, de Cristo desciende la gracia a los hombres. Pero el primer ser que ha derramado Dios la gracia, como un primer ser en el sentido de que más gracia le ha dado que a cualquier otro, es a la Virgen María. Y de ella se derrama la gracia a todos los hombres, porque así lo ha querido, porque la ha convertido a ella en nuestra madre. ¿Y cuánto más podemos decir esto? Segunda parte, rápido nomás, segunda parte de nuestra predicación. La meditación que hay que hacer hoy día. Seguimos aún con el texto de San Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, cuando San Juan describe en qué consiste el mundo. El mundo, o lo que hay en el mundo, dice San Juan, es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Vamos a ver ahora cómo el mundo es orgullo, o en el mundo está el orgullo de la vida. Este texto, o esta frase, orgullo de la vida, se refiere principalmente a la soberbia, o al orgullo, que es el deseo de vanagloria, a este tipo de orgullo, porque podemos entender también el orgullo patrio, por ejemplo, que es el tener el corazón grande a consecuencia del reconocimiento de las cosas grandes que hay en nuestra patria, principalmente las cosas cristianas, ¿no? Y ese orgullo no sería un orgullo malo, ¿no? Pero existe el orgullo malo, que es el orgullo que es el deseo de vanagloria, el vanagloriarse, que en el fondo es soberbia. Entonces vamos a ver esto, entendiendo que ese orgullo entonces es la soberbia. Bien, por soberbia entonces se entiende que es aspirar a cosas que están más allá de lo que yo puedo. Es una mentira porque es pretender y aparentar más de lo que uno es, porque se desea ser más de lo que uno es. La soberbia es una apariencia, pero no solamente es una apariencia, es una mentira, sino también es un deseo interno y una pretensión interna desordenada e irracional de creerse uno más de lo que es. Esa es la soberbia. Es un espíritu desordenado, el espíritu soberbio. Un espíritu que pretende más porque se cree más. Está obnubilado por su propio juicio, por una especie de mirada desviada de lo que es él, y es quitarle a Dios el lugar que le corresponde para dárselo a uno mismo, ese lugar. Y entonces, primer puntito eso. Segundo puntito, la soberbia es una mentira, es un embuste, es una farsa. Es querer justificar grandeza humana en tonterías. Muchos, por ejemplo, ponen su confianza, soberbia, en cosas que les hace pensar que son mejores que los demás. Por ejemplo, su dinero, su abolengo, sus bienes espirituales o materiales, sus dones, todo lo que hay alrededor, ¿no? Su familia, sus influencias, su trabajo, sus estudios, tantas cosas. Eso lo hace pensar a uno que es más de lo que es. Y entonces, esta apariencia, esta mirada embelesada, mirada engreída, ¿no?, en esta pretensión, ¿no?, de creerse más de lo que es, de entenderse más de lo que es, también cree justicia en atesorar y buscar cosas que no le corresponden. Entonces, la soberbia es una mentira, es un engaño, es un embuste, es un desorden, y hace que el ser humano se vuelva a su vez despreciable, porque él empieza a despreciar a los demás. La soberbia en el fondo es el principio, es el pecado de todos los pecados, es el principio de todos los pecados, es lo que desordena a todo el hombre,
Así como la caridad es la virtud más grande que puede tener el hombre, así también la soberbia es el pecado más grave que puede tener el hombre. Porque la soberbia se torna despreciativa. La soberbia inicia divisiones. Se vuelve envidiosa. Porque el hombre no deja de ver las cosas. Y no deja de ver de que hay otros que son mejores. Y entonces los envidia. Porque él se cree mejor. Porque él se entiende mejor. Entonces envidia. Y la envidia es un pecado tremendamente grave para lo que se trata de una comunidad. Porque la envidia es siempre mirar en el bien del prójimo mi mal. Y mirar en el mal del prójimo mi bien. Por eso es que el envidioso se alegra del mal del prójimo y se entristece del bien del prójimo. Eso es en el fondo soberbia. Se engríe, la soberbia es vanidosa, es conflictiva, busca la sinrazón, porque claro, quiere siempre estar arriba. Busca la sinrazón del prójimo, busca hacer daño y se vuelve una serpiente, ¿no? El hombre soberbio que se tiene a sí mismo, busca estar por encima de todos. Y para hacer eso, se arrucha el piso al prójimo, difama al prójimo, hace daño. Y cuando eso se reviste de religioso, es lo que dice la Sagrada Escritura. Matan al justo y creen darle gloria a Dios. Es tremendo. Por eso, mirad que el espíritu del mundo es el espíritu soberbio. Esa soberbia que cree que uno tiene dominio, cuando no tiene dominio, porque Dios es el que tiene dominio sobre todas las cosas. Por fin el soberbio desprecia a Dios, porque Dios está por encima de todo y el soberbio al final no puede soportar eso, porque Él quiere estar por encima de todo. Así entonces, la tipificación del soberbio es el demonio, porque se quiso poner en lugar de Dios, porque quiso recibir la honra de Dios, porque despreció el mandato de Dios, porque desprecia la obra de Dios, por creerse más que todas las cosas, más inclusive que Dios. Por eso es tremendo. La soberbia es uno de los pecados más, es el pecado más fuerte, más serio, y el vicio capital más grande de todos los vicios. Y el mundo está plagado de esto. En nosotros siempre hay un resquicio de soberbia cuando pasa alguna cosa, de orgullo, de altivez. Entonces hay que mirar el mundo como nos profesa y nos promete cosas como para crecer en soberbia y nos engañamos y faltamos a Dios. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, ella que es por el contrario la antagonista de la soberbia, que ella nos conceda la humildad que ella siempre ha tenido, que ella que es la reina, como decíamos al principio, que ella que es la necesaria, ¿no?, para llegar a Jesucristo, que ella nos conceda a nosotros un corazón humilde para ser como ella, a su ejemplo, como hijos de María, porque los hijos debemos de parecernos a nuestros padres y debemos de parecernos a María para poder nosotros alcanzar a Cristo. Pedimos estas gracias a la Santísima Madre de Dios, la Virgen.